Buenos días, sus señorías. Estamos en el segundo vídeo de la serie de terminales, o sea, de la serie dedicada a los terminales con gambas. Y en el anterior vimos cómo hacer un terminal simple, sin más, simplemente lo que es una pantalla de terminal y poder tenerla en un formulario nuestro. Vimos que igual que este programa, que es el que nos da, que no conozco su nombre real, el que nos da Linux Mint para ver el terminal, tiene la posibilidad de añadir pestañas y distintos terminales con una estética a mi parecer horrible, pero bueno, ahí está. Pues vamos a intentar hacer algo similar. En primer lugar, se me ocurrió que no lo iba a hacer con pestañas y lo voy a hacer en una cuadrícula. Entonces hice un formulario donde las cosas iban y luego pensé que eso daba para hacer una clase que fuese un control, que lo podemos ver aquí en vista. Esta clase, a la que llamé multiterm, de multiterminal, el icono, pues bueno, me lo perdonáis como siempre. Pensé que si este es el que ofrece terminal view de gambas estándar, pues bueno, 4 terminales views en una cuadrícula reflejaban lo que yo quería hacer. Como es una clase, no tiene interface, hay que verla, imaginársela en marcha, pero en realidad es muy sencillo. Es solamente una clase que tiene un splitter donde se dividen los distintos terminales que hagamos en vertical y otro en horizontal, porque podemos abrir terminales tanto a la derecha como a la izquierda. Luego dentro de los splitters hay unos botoncillos que estoy pensando mejor lo ponemos en marcha y es más fácil que lo expliquemos una vez que lo hayáis visto funcionar. Para nuestro proyecto simplemente elegimos un multiterm, le damos expandir sí, al formulario le damos un arrayment de relleno y expandir también, y en principio nada más. El código, que hay tan pequeño como veis, está... hay que comentarlo entero. No, dejamos con el quit o sin el quit siquiera, o sea, sin ningún código, y ejecutamos. Y como veis, tenemos aquí lo que parece ser un terminal normal y corriente. Ahora, vemos dos flechitas. Con una abrimos un terminal debajo, distinto, y con otro abrimos otro lateral. Lo que pasa es que no abrimos un terminal, abrimos otro multiterminal. Tenemos un botoncillo para cerrar y tenemos un botoncillo para extraer esta consola de aquí, la sacamos a otro terminal, a un terminal externo, con lo cual desaparece de aquí y se nos va al otro. Esto ya es en principio mucho más interesante que lo de antes. No hace falta estar abriendo nuevos terminales ni nada, con esto lo tienes y con esto pues lo abres uno nuevo. Ok, bien, ¿cómo funciona? Pues lo que os estaba explicando. Simplemente no termina. Fijaos, he cerrado el formulario, pero todos esos terminales, como os expliqué en el otro vídeo, han abierto procesos que están en memoria y el programa no puede terminar si no los quitamos. ¿Qué es lo que hacemos? Dos cosas se pueden hacer, o las dos al mismo tiempo. Una sería esta: recorrer todos los controles que tiene el formulario y todos los terminal view que haya los matamos. Con eso se mata el proceso que queda. Es decir, ahora abrimos varios y cerrando, ahora sí para, porque hemos matado todos los terminales. La otra cosa que se puede hacer, más genérica, si quitamos esta, es utilizar el comando quit, que se supone que hace, entre otras cosas, más o menos eso: matar todo lo que vaya del programa deje por ahí en memoria. Cerramos y también se para. O si queremos ser más limpios, más exhaustivos y más lo que queráis, podemos dejar ambas soluciones
en marcha porque una y la otra no se estorban. Se puede perfectamente, aquí tenemos dos procesos, cerramos y se acabó. Y ya está. Como veis, el multiterminal es un control que os permite una variedad. Ah, bueno, se me olvidaba el multiterminal cuando no le he puesto que actualice lo del título como hicimos con el terminal simple. Se me olvida ponerlo. Es teóricamente sencillo y no lo voy a hacer ahora porque ya lo visteis en el otro y no quiero que los vídeos se me hagan muy largos con estos detalles tontos. Lo único, una pequeña explicación de la clase y es esa. Un multiterminal consiste en 3 tool buttons para cerrar, y 3 para desanclar del formulario, para abrir a la derecha, para abrir hacia abajo, y los contenedores, que son 2 splitters, uno en horizontal y otro en vertical, donde vamos a ir abriendo los distintos terminales. El manejo de los botoncillos nos da, o sea, aquí creamos los paneles, creamos los botones y con los eventos clic de cada uno de los botones simplemente pues eso, creamos este sería el de desanclar. Pues creamos un formulario, le damos un tamaño, un arrangement, le cambiamos el formulario, perdón, mi, que es el propio multiterminal, lo metemos como hijo de ese formulario nuevo con el reparent, y como es único, dos propiedades que he añadido, que es mostrar los controles cerrable y desenganchable. Estas propiedades, ahora mismo, si ejecutamos, veréis que puedo, si quiero, cerrar o desenganchar este, con lo cual se me queda aquí un programa vacío, sin sentido. Por eso, en este, lo que deberíamos decirle es que este no es cerrable y tampoco es desenganchable, que por defecto sí lo son todos los multiterminales. Entonces ahora este que hemos abierto no se puede desenganchar y no se puede cerrar. Si abrimos otro, este sí se puede desenganchar y se puede cerrar. A gusto tuyo, también lo puedes cambiar, claro, en tiempo de ejecución. Y con eso prácticamente ya lo tenéis. La explicación, como decía, no es más que esas dos propiedades que sumamos a las propiedades propias de un control, de un user control, y las ponemos en falso y ya está. Si es que hay poquito que explicar. Como veis, el código es muy simple. Se trata de crear la estructura de contenedores y botones y dentro de ella crear un nuevo terminal y ya está. Espero que este vídeo os haya gustado y os sirva para mucho. Y ahora veremos en la siguiente cómo hacer uno de que en vez de ser una cuadrícula sean pestañas, igual que hicimos en el otro. Pues eso, nos vemos enseguida y que seáis muy felices y programéis muy bien.